¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Sigamos trabajando con el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a las notas de clase para seguir respondiendo a las preguntas principales. La primera pregunta que bien siempre respondemos es acerca de la naturaleza o de la pregunta por la esencia o la pregunta por qué es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Nos va a decir el Código de Derecho Canónico. Recuerden que es confuso la terminología que se utiliza con la abreviación de Código de Derecho Canónico con Catecismo de la Iglesia Católica. SIC en realidad es Código de Derecho Canónico en latín, mientras que SEC es Catecismo de la Iglesia Católica en latín. Ecclesia, la letra E, y Iurec, haciendo referencia a ley, la I del Código de Derecho Canónico. Código de Derecho Canónico y Catecismo de la Iglesia Católica. Nos va a decir el Código de Derecho Canónico, siempre recuerden un consejo, los primeros números de cada uno de los apartados principales o de un tema principal, tanto del catecismo como del código, resumen de alguna manera todo lo que se va a desarrollar después. Son como una especie de compendio, de prólogo, de síntesis teológica de lo que va a suceder a continuación. El Código de Derecho Canónico, en su número 998, nos dice: la unción de los enfermos, con la que la Iglesia encomienda los fieles gravemente enfermos al Señor doliente y glorificado, para que los alivie y los salve. Se administra ungiéndoles con óleo y diciendo las palabras prescritas en los libros litúrgicos. Algunas cuestiones básicas de este compendio teológico, llamémoslo así, del sacramento de la unción de los enfermos. En primer lugar, nos habla de que lo van a recibir los fieles. Fieles, recuerden que es una categoría que ya vimos desarrollada en el Código de Derecho Canónico como todo aquel que es bautizado. Ya hemos visto en la unidad número 4 que existen dos clases de fieles en la Iglesia según el Código de Derecho Canónico, que son los fieles cristianos clérigos, que son aquellos que recibieron el sacramento del orden, y los fieles cristianos laicos, que son los encargados de cooperar con Dios en el ordenamiento de todas las cosas de la creación según su voluntad, según su proyecto divino. Pero estos fieles tienen que cumplir una condición específica ligada al ámbito más bien de su cuerpo o de su dimensión corporal, que es la de estar gravemente enfermos, ¿no? Es decir, estar frente a una enfermedad grave. Ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de una enfermedad grave, pero entiéndase como aquella que posibilita en algún punto el advenimiento de la muerte, ¿no? Toda enfermedad en algún punto nos puede llevar, si no es tratada a tiempo y como corresponde, a una gravedad de muerte, a una gravedad que esa gravedad nos puede conducir a la muerte. Entonces, cuando se da esa condición de estar gravemente enfermos o con posibilidades de muerte, entonces la Iglesia encomienda a estos fieles bautizados a Cristo crucificado y resucitado para que los alivie y los salve. A veces este alivio, porque es parte del plan de salvación de Dios, a veces va a generar incluso una manifestación extraordinaria con el paso del tiempo de la regresión de la enfermedad, o la desaparición milagrosa de la enfermedad. En la gran mayoría de los casos, este alivio en relación con este plan de salvación de Dios para esa persona particular como miembro del cuerpo de Cristo,
simplemente significará acompañarla en ese proceso de enfermedad, fortalecerla en ese proceso de enfermedad y en algunos casos o en muchos de estos casos la persona puede terminar muriendo, ¿no? Puede partir hacia la casa del Padre, como se suele decir. ¿Esto significa que el sacramento no funcionó o que la fe de la persona no era suficiente como para alcanzar la salvación corporal? La respuesta es no. No tiene que ver tanto la fe ni en relación directa con la salvación o con la sanación corporal, ¿no? Prima antes que nada el proyecto de Dios. Uno puede interpretar que si era bueno para esa persona, que esa persona en recibir el sacramento se salve, para su salvación se sane, entonces puede ser que se dé esa salvación. Pero si en el fondo, en la gran omnisciencia de Dios, para el proyecto de salvación de una persona, corresponde que esa persona siga viviendo su proceso, acompañada por la gracia de Dios, fortalecida en medio de ese proceso de dolor, de sufrimiento, entonces eso seguirá siendo así. Vamos a ver que este sacramento implica justamente, si hay una unción de los enfermos, va a implicar un óleo, y no cualquier óleo, sino uno de los 3 tipos de óleos ungidos, uno de los 3 tipos de óleos consagrados, mejor dicho, por los obispos en la misa crismal, que se puede dar en las vísperas del Jueves Santos o a la mañana de cada Jueves Santo, en la cual los obispos consagran 3 tipos de óleos distintos para funciones distintas de la iglesia, celebraciones distintas. En primer lugar está el óleo de los catecúmenos, en segundo lugar el óleo de la unción de los enfermos y en tercer lugar el óleo crismal. El óleo de la unción de los enfermos básicamente es el que está haciendo referencia a este número del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa su nombre? ¿Por qué unción de los enfermos? Bueno, básicamente no hay mucho para explicar, pero tiene que ver con la función y el significado del sacramento en sí mismo. Es una unción que se le da a los enfermos para encomendarlos a que este Cristo doliente y crucificado que vive junto al Padre los alivie y los salve. Lo fortalezca en su proceso. No hay mucho más para explicar con respecto al nombre, pero voy a aprovechar este espacio para poder hacer referencia a algunas cuestiones más en torno a la enfermedad en la vida humana, en torno al enfermo ante Dios y en torno a la idea de que Cristo es nuestro médico y la Iglesia que tiene que sanar a los enfermos. La enfermedad, dice el Catecismo en el número 1500, ¿cómo interpreta? La idea es explicar cómo interpreta la Iglesia Católica a la enfermedad en la vida humana, ¿no? Entonces nos va a decir que la enfermedad y el sufrimiento que sufre todo ser humano se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida de la humanidad. De hecho, generalmente cuando una persona te dice que está mal es porque está sufriendo por algún problema personal o porque tiene alguna enfermedad, ¿no? Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia. En la enfermedad, el hombre experimenta distintas situaciones de vida, ¿no? Impotencia, los propios límites y la finitud. De alguna manera la enfermedad nos pone cara a cara con nuestra propia condición, una condición incluso hasta devenida, ¿no? Una condición venida abajo, una condición que lo peor de nuestra condición. Pero en el fondo no deja de ser las posibilidades a las que el ser humano se puede enfrentar, ¿no? Y a las que puede caer el propio vigor y la fuerza de todo ser humano. Todos vamos a encontrar una pared frente a algo que nos va a generar impotencia, todos vamos a encontrar nuestros propios límites y todos vamos a encontrar el sentido de que somos finitos y que no nos podemos
que no somos infinitos o que podemos alcanzar la infinitud. De alguna manera, toda enfermedad le hace a la persona entrever que es frágil y que incluso hasta puede traerle la muerte o puede empezar a entrever en su horizonte la cuestión de la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre uno mismo, incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios, ¿no? La famosa frase de ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué le agarró esta enfermedad a mi hijo y no me agarró a mí? No sé, distintas cuestiones que van surgiendo en un momento de enfermedad o de dolor muy grande, donde la humanidad va experimentando sus propios límites. La invitación de la Iglesia básicamente es que en esos momentos, más que replegarse sobre uno mismo, es poner su confianza en Dios, ¿no? Es decir, es confiar de alguna manera, encontrar que somos finitos y que el plan de salvación de Dios, su proyecto es más grande y más complejo quizás de lo que uno pueda llegar a entender con las herramientas que tiene para hacerlo en este preciso momento. Entonces, la idea es poder confiarse en Dios, poder despojarse de uno mismo, poder entregarse a Dios y vivir con la asistencia de Dios ese momento de la mejor manera que Dios nos permite y nos ayude a vivirlo, ¿no? Es un momento fundamental, el momento del sufrimiento, del dolor, de la muerte de un familiar, de la posibilidad de la propia muerte, de darle lugar a Dios en la propia vida, ¿no? Puede también hacer a la persona más madura una enfermedad, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es, ¿no? Son muchísimos los casos que uno conoce donde al haber sufrido determinada enfermedad, que obviamente no concluyó en la muerte, que hace repensar a la persona las prioridades de su propia vida, ¿no? ¿Cuántas son aquellas frases que conocemos de que esta experiencia cambió mi vida, casi ahora ya veo la vida de una forma distinta, aprendí a priorizar distintos aspectos de la vida, creo que esto es lo más importante de la vida, que antes veía cosas y las ponía como importantes pero no lo eran, ¿no? De alguna manera el siempre estar enfrente, poner a la muerte enfrente, de alguna manera nos hace tomar conciencia de la propia vida. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja también, si bien puede generar, como dijimos antes, un repliegue sobre uno mismo, un alejamiento, una desesperación de Dios, aquel que logra de alguna manera donarse a Dios va a encontrar en la enfermedad una nueva posibilidad de encontrarse con Él desde otro lugar, desde otra perspectiva. Siempre la enfermedad va a terminar siendo un misterio, algo que no hay que buscar, claramente, no es que hay que buscar la enfermedad para verlo a Dios de otra manera, ni mucho menos, sino que llegado el caso, en el advenimiento de esa enfermedad, entonces sí hay que lanzarse más que nunca a las manos de Dios. ¿Quién es el enfermo ante Dios en la tradición de la Iglesia, en las Escrituras, en el Magisterio? Porque hay relatos, y ya vamos a ver algo de este tema, donde uno lee en las Escrituras, donde los discípulos le preguntan a su maestro, le preguntan a Jesús, maestro, ¿él es ciego de nacimiento porque pecó él o porque pecaron sus padres? Como si fuera una especie de castigo el hecho de la ceguera, ¿no? La respuesta de Jesús es para que Dios se glorifique. ¿Qué quiere decir con eso? En el fondo que no es por que el pecado no se transmite. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el fondo, si bien en sentido espiritual y bien entendido hay una relación o se deja entrever una relación entre el pecado y la enfermedad, no es una relación directa de que porque peco entonces me enfermo, que toda enfermedad encuentra su origen en el pecado, ¿no? Como una cuestión de causa y efecto. Digo, eso estaba presente en la cultura hebrea, ¿no? De hecho hay muchos relatos donde Jesús no solo
perdona los pecados, sino que a su vez también los cura o los cura y perdona sus pecados, dependiendo del texto, pero son realidades unidas. Hay que entenderlas bien, vuelvo a insistir, no significa que porque vos tengas una gripe o tengas una enfermedad grave, significa que tengas esa enfermedad porque pecaste, no, nada que ver. La iglesia sí va a encontrar un sentido espiritual, pero en un sentido mucho más profundo y en un sentido mucho más amplio que en un texto introductorio como este puede llevar a la confusión, pero básicamente la idea es que no se vea una relación tan directa, causal-consecuencia, ¿no? Causa y efecto entre pecado y enfermedad, aunque sí en la historia se ha visto así. La relación entre, solo tiro alguna línea como si a alguno le interesa para seguir pensando, la relación entre pecado y enfermedad en sentido amplio, en sentido general, se observa en los efectos que el pecado generó en el ser humano, pero no en lo directo, ¿se entiende? O sea, no es que porque pequé entonces me enfermé, o si me enfermé es porque pequé, sino que si me puedo enfermar es porque en algún momento de la historia de la humanidad hubo un primer pecado, hubo un alejamiento de Dios y eso fue generando de alguna manera que los efectos de ese pecado se transmitan a la humanidad y quede como una condición de debilidad del ser humano. Pero no hay una relación causal efectual entre que pequé entonces me enfermé. No, eso el propio Jesús lo descarta. Cristo es nuestro médico, es lo más importante, ¿no? La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus curaciones de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado al pueblo y que el reino está cerca. Lo hemos visto seguramente en Teología 2, ustedes lo habrán visto, donde los signos del reino, los milagros que Jesús hacía, en realidad en los sinópticos se llaman milagros y tienen el efecto de, o buscaban mejor dicho, expresar que el reino de Dios ya estaba presente, operando en medio de la multitud. Mientras que los signos en Juan, los milagros en el Evangelio de Juan se llaman signos, tenían la función o tienen la función de generar fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y tener vida eterna, ¿no? Despertar la fe. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, ¿no? El hombre en su dimensión espiritual, su alma y su cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitaste. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias, sus flaquezas, sus enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones, vuelvo a insistir, eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, más profunda, la victoria de la vida sobre el pecado y sobre la muerte en su Pascua, ¿no? De hecho, es lo que nosotros seguimos celebrando a través de este sacramento. ¿Qué celebramos con el sacramento de la unción de los enfermos? Ni que el pecado, ni que la muerte tienen poder sobre el ser humano, ¿no? Y actualizamos los efectos de la resurrección de Cristo en nuestra propia vida, anticipamos, aunque sea de una manera espiritual, lo que gozaremos después resucitados junto con Él. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal, para quitar de alguna manera sobre sí, aniquilar en sí mismo el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Consecuencia a la manera en que expliqué, no como causa y efecto, sino como condición de posibilidad. O sea, lo que generó la posibilidad
de la enfermedad sí es el pecado, porque en el plan perfecto de Dios la idea era que todos seamos sanos en algún punto, ¿no? Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio sentido, un nuevo sentido al sufrimiento, ¿no? Desde ese entonces nos configura con Él y de alguna manera nos une a su pasión redentora. Hay algunas personas que, muy creyentes, dentro de este misterio del sufrimiento y de la enfermedad y de la donación a Dios, deciden ofrecer sus sufrimientos cuando le advienen, no es que lo están buscando, por la salvación de otras personas, como si de alguna manera se unieran, intentaran unirse al misterio del sufrimiento de Cristo que terminó salvando a la humanidad. La Iglesia tiene la misma misión, de ir por el mundo para salvar a los enfermos, celebrando estos sacramentos. Ya dijimos que no significa que todos se curen. Pero sin embargo, el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente, ¿no? Completar en algún punto los sufrimientos de Cristo en nuestra carne. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. Por eso se recibió el nombre de extrema unción. A pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación. ¿Por qué no se salvan todos? Y porque primero está el misterio de la salvación. No es suficiente con aplicar el sacramento para buscar la sanación corporal. Sí afectará al espíritu, sí afectará a la tenacidad, a la fortaleza con que la persona afronte esa situación particular. Segunda pregunta o tercera, ¿quién puede recibir la unción de los enfermos? En caso de gravedad, todo cristiano. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso dice la distinción primera entre unción de los enfermos y extrema unción. Se considera tiempo oportuno para recibir el sacramento cuando el fiel, el bautizado, empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. ¿Cuál es el camino o proceso de vida que posibilita recibir la unción de los enfermos? ¿Hay una suerte de catequesis con respecto a la unción de los enfermos, como lo hay para el bautismo, para la Eucaristía o para la confirmación? La respuesta es no. Simplemente lo que se pide es que una vez la persona bautizada, ya iniciada en la fe o en ese proceso de iniciación de la fe, acepta recibir de alguna manera, conscientemente, sabiendo lo que va a recibir, la gracia del misterio pascual, ¿no? Que nos ganó Cristo. Entonces nos va a decir, de alguna manera, el Código de Derecho Canónico, si se puede administrar la unción de los enfermos al cristiano, al fiel, que habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro de muerte, en peligro por enfermedad o vejez. Puede reiterarse este sacramento si el enfermo, una vez recobrada la salud, contrae de nuevo una enfermedad grave, es decir, tenía una enfermedad A y se sanó y tiene una enfermedad B, puede recibir nuevamente el sacramento, no imprime carácter este sacramento. Incluso en la misma enfermedad, si pasa una etapa más grave que la que estaba, puede volver a recibir el mismo sacramento. Vuelvo a insistir, la idea es que dejar que actúe la gracia de Cristo para que la persona quede fortalecida en ese proceso de enfermedad
y si incluso Dios quiere que para que se manifieste que su reino está presente, esa persona se sane, esa persona se va a sanar gracias también al sacramento. Debe administrarse este sacramento a los enfermos cuando estaban en posesión de sus facultades, si lo hubieran pedido, ¿no? Porque hay mucha cuestión de conciencia en esto, de si la persona que está inconsciente y la familia quiere que le administren el sacramento, en realidad hay que ponerse en una cuestión de conciencia y hacer el juego de pensar en realidad si esa persona en algún momento expresó de forma concisa y clara que recibiría ese sacramento cuando estuviera enfermo e inconsciente, o si al menos con sus obras y con sus palabras en su vida de forma implícita lo estaría de alguna manera abriendo las puertas a que eso pudiera acontecer, ¿no? Es una cuestión de conciencia profunda. Obviamente que no pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos aquellos que se encuentran obstinadamente y persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. ¿Por qué? Por la simple razón de que se encuentran alejados de Dios. No le darían lugar a la gracia para que la gracia actúe, ¿no? Es una cuestión lógica y profunda para pensar. ¿Cuáles son los signos y qué efectos realizan? ¿Cuáles son los signos que intervienen? Simplemente dos, básicamente. La Constitución Apostólica Sacram Uncentium Informorum del 30 de noviembre de 1972 del Concilio en conformidad con el Vaticano II estableció en adelante el rito romano que se debe celebrar al momento de celebrar la unción de los enfermos. Y dice: se debe administrar a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido. El aceite de la unción de los enfermos, el óleo de la unción de los enfermos que expliqué más arriba. Y se deben decir unas palabras específicas que traducidas del latín al español dicen lo siguiente: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces se utiliza. Muchas veces también se puede utilizar el gesto de la imposición de las manos. Se suele utilizar también el gesto de la imposición de las manos, como pidiendo la asistencia del Espíritu y luego ungiendo con aceite la frente y las manos, ¿no? Puede ser que según el tipo de enfermedad y la gravedad que implique, no se tenga que hacer directamente con la mano del sacerdote o del obispo, sino que se pueda hacer con algún tipo de instrumento, ¿no? Pero en casos muy particulares. ¿Quién preside la celebración? Los clérigos que han recibido la plenitud del sacramento del orden, es decir, los episcopos o los obispos, y los presbíteros. Los diáconos no celebran la unción de los enfermos. ¿Por qué recibir la unción de los enfermos? Bueno, ¿qué efecto tiene? Es un don particular del Espíritu Santo. De alguna manera ayuda a... Es una gracia de consuelo, de paz, de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Acompaña a esta persona, la fortalece para vivir ese momento según la prudencia, la gracia, el discernimiento, la fortaleza y el discernimiento de Dios. Fortalece las virtudes cardinales, podríamos decirlo también, y las virtudes teologales. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios, fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia en momentos cercanos a la muerte. A su vez también puede generar la curación del alma, pero también la del cuerpo si es la voluntad de Dios. La unción de los enfermos de alguna manera
actualiza la unión del enfermo con aquel Cristo sufriente en la cruz, con ese misterio de la cruz. El enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En alguna manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora de Cristo. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un nuevo sentido, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Por último, habla de una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte del Señor, contribuyen a la salvación, al bien de todo el pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento la Iglesia, en comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Extrema unción, dos palabritas nada más para que no se confunda, es la unción de los enfermos aplicado al momento de la muerte y generalmente viene de la mano con la celebración del sacramento de la reconciliación. Es como que se le da la posibilidad a la persona de morir en gracia, por eso se la reconcilia, fortalecida con el sacramento de la unción de los enfermos para el paso de la muerte a la vida, a la nueva vida, y a su vez también se puede administrar el sacramento de la Eucaristía, si la persona está consciente y así lo acepta, como un viático para ese paso de esta vida terrenal a la vida divina, a la vida de comunión junto con Dios. ¿Cuántas veces puedo recibir el sacramento de la unción de los enfermos en la vida? Ya lo dijimos antes. Pero si un enfermo que recibió la unción recupera su salud, puede en caso de nueva enfermedad recibir este mismo sacramento, o si en el curso de la misma enfermedad el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Se recomienda recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante y a su vez también puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuando se sienten debilitadas. Pequeña síntesis de lo que es el sacramento de la unción de los enfermos. Básicamente es aquella actualización y significación del misterio pascual de ese Cristo crucificado y resucitado que sigue dispensando su gracia, fortaleciendo a los cristianos en este momento particular, en ese momento particular de sufrimiento, de dolor, de angustia, de sensación de fragilidad, en la propia limitación, en el propio entrever la muerte, en ver para atrás lo que uno dejó de hacer en vida y que pudo haberlo hecho mejor, nos acompaña en ese proceso. A veces implicará la sanación corporal, porque así conviene a la salvación de esa persona y del cuerpo de Cristo. Otras veces simplemente será un acompañamiento, un fortalecimiento para que en ese momento tan particular la persona no se aleje, no rompa relaciones, no se enoje contra Dios, sino que al contrario lo deje a Dios ser Dios en ese momento tan particular. Acabado esto, les digo que la próxima clase, antes del receso, vamos a ver el sacramento de la reconciliación, la otra pata de los sacramentos de curación o sanación, para luego, sí, después de este receso, sumergirnos en los sacramentos de servicio o vocación, que es el orden sagrado y el matrimonio. Nos vemos en la próxima clase.